Bienvenido, René. Gracias, Gustavo. Buenas noches, amigos televidentes. Sí, es importante destacar que pues, yo no soy el único locutor que ha llegado a esas grandes ligas, ¿no? Hemos tenido grandes voces en Colombia, pero en el caso personal, pues fue un reto que comenzó con un pequeñito aviso en la prensa. Sencillamente yo respondí a ese aviso, hice todo el procedimiento, un proceso de selección en cada una de las delegaciones diplomáticas en Latinoamérica, y quedamos con unos 4 finalistas de México, de Argentina, de Colombia naturalmente y de Venezuela, y finalmente pues yo fui el seleccionado en esa ocasión para ir a la BBC de Londres. Y después ocurrió similar con La Voz de los Estados Unidos de América. También estaba yo trabajando en Editora 5, cuando vi el avisito volví a contestar y fue el mismo procedimiento. Después del proceso de eliminación, entonces yo salí elegido. Felizmente estuve 5 años en Washington. ¿Cuáles son las características y los atributos de los locutores colombianos que tienen tanto éxito en el exterior? Yo diría el locutor colombiano tenía éxito en el exterior. Ahora ya se han disminuido un poco como los requerimientos para ingresar a las emisoras y cualquier persona puede hacer locución. Entonces ya no es tan exigente aquello y no se llega a los altos niveles que se llegaba antes, cuando las personas tenían esas voces con tesituras especiales y una pronunciación muy depurada que los llevaba justamente a esas grandes ligas. Yo diría que ahora ya es muy relajado el ejercicio de la profesión. Se requería una buena voz, se requería una gran dosis de cultura general, se requería naturalmente un acento neutro para que no sonara mal ante los oídos de toda la audiencia latinoamericana. Eso era onda corta, llegaba a todo el mundo. Una de las preguntas fundamentales de los televidentes es ¿qué es un locutor y qué es un presentador? Y si siempre son personas que tienen un carácter de profesionales. En cuanto a locutor y presentador, bueno, el locutor lo que es un orador, porque existió la oratoria antes de que existiera la locución. Ya por el año 27, 28 ya empezaron a llamarse locutores a las personas que hablaban muy bien ante un público, que eran oradores, y empezaron a llamarlos locutores de radio y más adelante locutores de televisión. Pero primero hay que ser un buen orador, hay que manejar la palabra en una buena forma, con buen uso de la gramática, de la sintaxis, de la ortología, de todo esto hace a un buen locutor. Y un buen presentador tiene que ser un buen conversador, porque es lo que hace, conversar con la gente, es como un buen anfitrión. Por eso yo recuerdo que José Gabriel, cuando tuvo su programa en RCN, lo llevaron allí porque era un gran anfitrión, un gran conversador en las reuniones sociales. Eso es lo que tiene que ser un buen presentador, no una persona acartonada o que use el grito como forma de expresión, como se ve tanto ahora en algunos canales. Eso no debe ser. El presentador debe ser una persona que actúe como si fuera el anfitrión que estuviera atendiendo a toda esa gente que es su público. Vamos a regresar unos años. René Figueroa fue la voz característica que representaba al Canal Capital. Sí, claro, yo estuve en esta casa durante 2 años. En esa época decíamos Canal Capital, el canal de Bogotá. Fue en sus comienzos del Canal Capital. Canal que ha evolucionado y que hoy día está adquiriendo audiencia. Sí, éramos un canal muy pequeñito, por ahí en la carrera 9ª, con la calle 69, una cosa muy pequeñita, era una pequeña familia. Ahora veo esto convertido en un gran emporio, grandes estudios y técnica muy depurada, ya cámaras muy especiales. Me complace ver eso. Hay una pregunta que se repite en relación con muchas niñas presentadoras de farándula, y la gente hace un análisis preguntándose así, ¿esos son reflejos de periodismo o de locución o qué es eso
de figurar por ser bellas? Por ser bellas y por mostrar cada día un traje a la moda y por todo esto, muchas de estas niñas desperdician su talento y no se concentran en estimular ese talento que a lo mejor podrían llegar a ser grandes periodistas, pero no lo son porque se dedican solamente al chisme del espectáculo y a la cosa muy libreteada y a posar ante la cámara y no a ser espontáneas. Son muy pocas las chicas que están hoy en el periodismo farandulero, que son espontáneas y que pueden tener el don de la improvisación. Muchas de ellas lo que hacen es leer su teleprompter, pero no son grandes improvisadoras y por lo tanto pues no tienen mucha larga vida ante las cámaras, ¿no? Yo lo llamo carne de cámara. Carne de cámara, podría ser, sí, sí. Más expresiones físicas que intelectuales. Así es, sí, así es. Pero sí hay mucho talento. Yo veo algunos otros canales locales, canales pequeñitos. Uno ve sorpresas muy grandes en el canal de Oriente, el canal CRO, en Telepacífico, en el canal de Telecaribe también. Telecaribe tienen gente sensacional, grandes niñas improvisadoras. Ahora lo vimos hace poco en una transmisión que Telecaribe pues comandó, ¿no? En parte cuando la cumbre, y vimos gente de verdad, unos maestros en la improvisación, que tendrían que estar en la televisión nacional. Cosa que los canales más importantes a veces no reflejan, ¿no? Pues es que a veces es el divismo, ¿no? Son divas, y por ser bonitas o por haber figurado en un reinado o por influencia o por cualquier cosa extraña, llegan a ocupar esos cargos que deberían estar ocupados por gente que tenga mucho talento y mucha proyección, porque son semilleros para futuros periodistas, para futuros presentadores. ¿Cómo se prepara un locutor? ¿Cómo se educa un locutor? ¿Cómo aprende un locutor? El locutor, la voz es fundamental, pero no es lo principal. Muchas personas, porque tienen buena voz, creen que ya pueden ser locutores, pero eso no es tan importante como lo que hay detrás, porque no es lo importante cómo decir las cosas, sino qué decir, el contenido que hay que ponerle a eso. Entonces, en cómo decirlas, pues tenemos la dicción, la articulación, la correcta proyección de la voz, el correcto uso de los articuladores, de los resonadores, todo el mecanismo que produce la voz. La respiración es muy importante. Un locutor que no sepa respirar no es un locutor, o un orador, o un presentador, o un político que es un gran orador, o debería serlo por lo menos. Si no sabe respirar, si no sabe articular, si no sabe pronunciar, si no huye de los famosos modismos que nos tienen invadido el idioma aquí, que chimba y que todas estas cosas que ya se están viendo en todos los programas de televisión. Entonces hay que tener un gran léxico. Ese es el arma del locutor, tener un gran léxico. Y luego pues saber articular, saber pronunciar, tener una buena dicción. Usted que conoce la televisión internacional, que vive viajando, que conoce estudios, ese fenómeno de la farándula en los noticieros ¿es un fenómeno muy colombiano? No. En España es un fenómeno que trae por la calle de la amargura a todos los actores, a todo el talento que interviene en la televisión. Porque es lo que se llama el periodismo rosa, allá lo llaman el periodismo rosa, y existe en todos los países, lamentablemente. Ellos están siempre detrás de los personajes, los famosos llamados paparazzo, o paparazzi, que sería el plural, ¿no? No es paparazzos, como dicen aquí muchos colegas, paparazzo no, es paparazzo y paparazzi el plural. Entonces todos estos paparazzis andan detrás de ellos y los actores no tienen vida privada, los presentadores, esas personas están siempre en la mira de esos periodistas entrometidos hasta en las cosas íntimas. ¿Qué peso le da la voz de un locutor a un noticiero y qué representa eso para el televidente? Yo podría hacer una comparación.
un noticiero sin la voz del locutor sería como leer un artículo de prensa. No tendría vida la noticia. El locutor, el presentador, le da vida a la noticia. La voz detrás de un audiovisual, por ejemplo. Quitémosle el sonido por un momento a un audiovisual o a un comercial de televisión y veremos qué tan importante es el locutor para eso. Y no puede ser cualquier locutor. El locutor para ese tipo de trabajos tiene que tener un dominio del poder de convicción. Tiene que saber llegarle a la gente, llegarle al consumidor y convencerlo de que esas son las propiedades del producto, de que hay que comprarlo, en fin, cualquier mensaje que lleve el comercial de televisión. Usted ha preparado muchos locutores en el país. ¿Desde cuándo se dedica a eso? Yo tengo, en mi propia academia, tengo 13 años. La academia se estableció después de que yo dejé el trabajo en el Canal A, porque el Canal A falleció, murió hace 13 años. Establecí mi propia academia y desde entonces he estado al frente de toda la capacitación. Pero desde antes ya participaba en la famosa Academia Arco, que hoy en día tristemente desapareció, de nuestro querido amigo Jimmy García Camargo, sí. Tristemente pues ha desaparecido y no hay realmente academias como esa. Prácticamente la academia que hay es la academia nuestra, la Academia ECO, y en Cali hay un instituto que se llama la Universidad de la Voz. También es, pero hay muy pocos institutos en donde se pueda formar el locutor. ¿Qué es lo que hace usted y qué es lo que hace la Asociación Colombiana de Locutores con relación a unos cursos profesionales de locutores? Esa academia pues es como hija de la academia mía, es la academia de la Asociación Colombiana de Locutores. Allí damos clases en las horas de la noche. En mi academia nunca se da clases en la noche, sino solamente los sábados principalmente, pues para no competir con la academia de la ACL. En la ACL tenemos un curso muy especial que se llama El Arte de la Palabra, que está dirigido no solamente a locutores, sino a todas las personas, a todos los profesionales que necesitan utilizar la voz como un instrumento de su trabajo. Profesionales de distintas áreas, sí, van médicos, van filósofos, van arquitectos, todas las personas. Por ejemplo, un arquitecto que tenga que presentar su proyecto ante una junta directiva, ante un grupo de inversionistas, tiene que tener un gran uso de la palabra, una gran elocuencia. Y eso es lo que hacemos allí en la ACL, preparar a la gente para que pueda expresarse ante grupos con gran propiedad. El premio de la Asociación Colombiana de Locutores es un premio famoso. Ha sido recibido por los locutores más importantes del país. ¿Cuál fue el último premiado por la asociación? Pues últimamente nosotros teníamos un premio que se llamaba el premio Julián Ospina, que era el máximo galardón. Aparte de eso, pues había las diferentes categorías, categoría locución comercial, categoría locución deportiva y demás. Pero el último premio Julián Ospina se entregó hace 2 años, tal vez, o menos, a Jorge Antonio Vega, quien felizmente es hoy nuestro presidente en la Asociación Colombiana de Locutores. Él, pues, el premio por toda una vida dedicada a la radio y ahora también a formar locutores, porque él es uno de los profesores en nuestra academia en la ACL. Ese fue el último premio. También Julio Echeverry Saavedra recibió el premio. ¿Qué otras actividades desarrolla la Asociación Colombiana de Locutores? Nosotros somos muy activos en cuanto a defender los derechos de los locutores y siempre hemos estado en la lucha para lograr restablecer que se expidan las licencias de locución. En este momento cualquier persona puede tener acceso al micrófono y eso es un grave peligro, porque el micrófono en malas manos es como una bomba de tiempo. Ya hemos tenido casos en la historia de tragedias que han ocurrido por el mal uso del micrófono. El Bogotazo del 9 de abril es uno de los ejemplos, el 9 de abril del 1948. Y en Estados Unidos, cuando Orson Welles empezó a transmitir la supuesta invasión de Estados Unidos por los marcianos, la gente se suicidó, la gente entró en pánico total. Y así hoy en día se están utilizando más los micrófonos aquí en las emisoras, no solamente en Colombia, en todo el continente. Es un mal, es un cáncer que se ha expandido.
esa mala locución, esa locución perversa, esa locución con contenido, no diría yo sexual, porque no tendría mayor importancia que fuera o no, pero sí morboso, y el mal uso del idioma, el mal uso o el uso de los modismos. La y todo violencia esto. del micrófono. Exacto, exacto. Entonces hay que tener mucho respeto por el micrófono, y uno no trabaja detrás de un micrófono. Para mí siempre he tenido el concepto de que uno trabaja frente a un micrófono. Es un concepto totalmente diferente, hay que respetarlo, el micrófono, y no decir improperios ni cosas mal dichas, palabras altisonantes o groseras. Y eso se oye mucho hoy, aquí, a esta hora, 7 de la noche, 8 de la noche, hay unas emisoras que empiezan a transmitir esas cosas que realmente da asco. sin Pues pensar. así no se acepte la profesión de locutor, sí tiene uno la capacidad de distinguir a los locutores y a los locutores profesionales. El país y los colombianos, los televidentes, los radioescuchas se benefician cuando hay profesionalismo. Gracias, René, por acompañarnos en este programa. A ustedes vamos